Hola, bienvenidas y bienvenidos. Les saluda la profesora Angélica Carguas. En este video estaremos compartiendo la aplicación del método de Polya para resolver problemas. Un gran problema significa un gran descubrimiento, pero hay una partícula de descubrimiento en la solución de cualquier problema. El suyo puede ser modesto, pero si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, y si lo resuelve por medios propios, puede experimentar la tensión y el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Esto nos indica George Polya. El método Polya es una estrategia pedagógica que fortalece la competencia y la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas. Así que les voy a presentar paso a paso cuál es la propuesta de George Polya. Polya nació en Hungría en 1887. Él indicaba que para entender una teoría en matemáticas se debe ver cómo se ha descubierto. Por ello, su enseñanza se ha enfatizado en los procesos de descubrimiento, aún más que simplemente desarrollar los propios ejercicios o problemas. De esta manera, él consideraba que se está involucrando a los estudiantes en la solución del problema. Por lo tanto, él ha propuesto los siguientes pasos. El primer paso que propone George Polya para la solución del problema es la comprensión del problema. El segundo paso es concebir un plan. El tercer paso, ejecutar un plan. Y por último, examinar la solución obtenida. George Polya plantea esto en su famoso libro Cómo plantear y resolver problemas, que por cierto ha sido traducido a 15 idiomas, donde se utiliza estos 4 pasos más el método heurístico y las estrategias específicas para dar solución al problema. A continuación, vamos a exponer cada uno de los pasos y se va a sugerir qué actividades podemos desarrollar como maestros y qué actividades pueden desarrollar los estudiantes para ir incorporando estos 4 pasos de resolución de problemas matemáticos. El primer paso es la comprensión del problema, donde el propósito es entender claramente lo que se nos pide del problema o situación planteada. Debemos centrar la atención en lo que se nos está pidiendo que calculemos o determinemos del problema. Pueden presentarse preguntas y sugerencias que tienen el mismo fin de que comprendamos el problema para dar solución. Cuando estamos ya trabajando en el aula, para poder desarrollar este primer paso, que es la comprensión del problema, los estudiantes deberían proponerse las siguientes preguntas. Bueno, como introducción para este paso es lectura del problema. Y la lectura debe ser leer hasta entender las veces que sean necesarias. Cuando ya el estudiante ha hecho lectura, podría plantearse algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Qué condición cumple la incógnita en el problema? ¿Qué es lo que quiere determinar? ¿Qué le están pidiendo que encuentre o halle del problema? Y si los datos son suficientes para resolver el problema. De esta manera, el estudiante ya estaría comprendiendo el problema que se le está planteando. Ahora veamos el segundo paso. El paso número 2 es formular o concebir un plan. Para ello, el propósito es determinar la relación que existe entre los datos y lo que se le está pidiendo que halle del problema.
Se debe tener una idea de cómo resolver el problema. Se debe considerar problemas análogos para concebir un plan. Es decir, si de repente ha resuelto problemas parecidos, le puede ayudar para que realice un plan para la solución de dicho problema. Se tiene un plan cuando se sabe qué cálculos y razonamientos ya debe realizar para alcanzar la solución del problema. Y aquí podemos utilizar diversas estrategias, ¿no? Como ensayo y error, buscar un patrón, como habíamos mencionado también, resolver quizás un problema similar, hacer figuras, representar mediante diagramas, usar quizás el razonamiento directo, el razonamiento indirecto, tener en cuenta las propiedades que debe utilizar para resolver un problema equivalente al que se le está proponiendo. Ahora, ¿qué debemos hacer en el aula? En el aula, para formular un plan, también se propone utilizar algunas preguntas de soporte para que el estudiante pueda formular su plan. Estas serían algunas sugerencias. ¿Cómo resolvería el problema? ¿Qué operaciones tengo que hacer? ¿He visto el mismo problema en diferentes momentos? ¿Puedo usar el método de un problema similar para resolver este problema? ¿Se requiere de todos los datos que me están presentando en el problema? ¿Puedo representar el problema mediante una figura o gráfico? Pues estas preguntas ayudarán al estudiante a formular un plan para dar solución al problema. Ahora veamos el paso 3. El paso 3 es la ejecución del plan. Y en la ejecución del plan podemos tener lo siguiente. Para la ejecución del plan debe existir los conocimientos previos. También debe haber ya buenos hábitos de pensamiento, concentración y paciencia. Poder redactar la solución, porque muchas veces nuestros estudiantes encuentran un resultado o un número, pero ya no pueden redactar lo que se les está pidiendo. Entonces ahí tenemos que hacer una incidencia. Por último, acá también nos indican que se debe verificar paso a paso el razonamiento que se ha llevado a cabo. El método de resolución de problemas tiene una acción sugerida, ¿no? Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, que debemos concedernos un tiempo razonable para resolver el problema. Si no se tiene éxito, pues volver a empezar. No debemos tener miedo, y los estudiantes tampoco, porque también estaríamos aplicando el aprendizaje por error. Y bueno, si suele suceder que el estudiante se ha equivocado, pues es momento de decirle que empiece de nuevo una estrategia que lo va a conducir al éxito. Ahora, ¿qué debemos hacer en el aula? En el aula, para la ejecución del plan, podemos también utilizar algunas preguntas de soporte como ¿puedes estimar el resultado? ¿Puedes verificar si las operaciones son correctas? ¿Puedes localizar cualquier error para luego corregirlo? Entonces, estas preguntas ayudarían también a nuestros estudiantes mientras van ejecutando el plan y dando solución al problema. El último paso es examinar la solución. Aquí, el propósito es revisar y discutir la solución del problema que se ha planteado. Analizar si es posible obtener la solución de forma diferente. Aplicar el método de razonamiento a otros problemas. ¿Y qué debemos proponer en el aula para nuestros estudiantes? Para el trabajo en el aula del cuarto paso propuesto
por George Polya, que es examinar la solución obtenida, también podemos utilizar algunas preguntas de soporte para que el estudiante pueda concluir este cuarto paso. Algunas de las preguntas serían: ¿el resultado da solución al problema? ¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes descartar algunas opciones de respuesta? ¿Puedes llegar al mismo resultado con menos operaciones? ¿Puedes obtener el resultado utilizando otros procedimientos? Y en caso de que sea así, ¿qué es mejor o peor de la estrategia que estás aplicando? Pueden ver aquí entonces, estimados colegas, los 4 pasos propuestos por Polya y algunas preguntas de soporte para ir logrando incorporar en el día a día de nuestros estudiantes la aplicación de este método. Ahora, esto, como les decía, es una sugerencia para el trabajo del estudiante en el aula. Pero, ¿qué debemos hacer como docentes? Lo siguiente. El trabajo previo como docentes que debemos hacer para incorporar este método en la resolución de problemas sería lo siguiente. En la comprensión del problema, se sugiere que hagamos una lectura del problema. Podemos hacerlo con los estudiantes, una lectura acompañada. Luego, también para la comprensión del problema, debemos hacer el recojo de los saberes previos. Esto nos va a ayudar a que el estudiante comprenda mucho mejor el problema. Con respecto al paso 2, que es concebir un plan, tendríamos que tener en cuenta ya las propiedades y teoremas. Y esto también nosotros tendríamos que ir incorporando durante el desarrollo de la clase. Porque recuerden que durante la sesión hay un paso donde nosotros planteamos nuestra didáctica. Y aquí podemos ir acompañando fácilmente, dando propiedades y teoremas que estén implicados en la solución del problema. También podemos determinar distintas estrategias de solución. Recuerden que a veces cuando planteamos un mismo problema a diferentes equipos de trabajo, pues cada equipo tiene diferentes estrategias de solución y pues hay que validarlo y compartirlo. Enunciar el problema de otra forma. Aquí podemos utilizar también el parafraseo, como nos dice aquí, adaptando al contexto del estudiante. Y cuando se hace el parafraseo, les sugiero que ustedes hagan que del problema el estudiante sea el protagonista. Entonces, de esta forma también permitimos que esté involucrado con el problema y más aún en buscar la solución. Determinar si es posible cambiar los datos de tal forma que el problema se simplifique. También, ¿no? Aquí nos están sugiriendo simplificar y esto es una muy buena idea porque a veces cuando los valores son muy grandes, los estudiantes un poco que se espantan de resolver el problema. Si simplificamos, se les va a hacer más simple. Por último, relacionar el problema con otros análogos, incluso más fáciles, ¿no? Entonces aquí revisar quizás durante nuestras clases que hemos desarrollado qué problemas parecidos hemos tenido y qué estrategias hemos utilizado, qué propiedades han intervenido en la solución de ese problema. De esta manera estaremos permitiendo que el estudiante conciba un plan para la solución del problema. Dentro de la ejecución del problema ya se debe examinar paso a paso, detalle a detalle, cada una de las propiedades de las operaciones que se va aplicando para la solución. También nos dice determinar distintas formas de verificar los pasos ejecutados. Y por último, cuando ya deben examinar la solución obtenida, nosotros como docentes debemos presentar problemas análogos y progresivamente de mayor dificultad. Entonces aquí se sugiere que sus fichas de trabajo tengan esa progresión, ¿no? De menor a mayor dificultad. Y esto va a ayudar
al logro del desarrollo de la competencia planteada en la sesión. Mejorar la estrategia de solución. Como mencionaba, los equipos de trabajo a veces presentan sus propias estrategias. Entonces nosotros como docentes podemos validar la estrategia del estudiante y mejorar su estrategia para compartir con los demás. Determinar si es posible descartar opciones de respuesta. También, ¿no? Aquí de repente los equipos nos presentan diferentes respuestas, pero habría que hacer un análisis, examinar para descartar o validar tal o cual respuesta. Por último, se debe ayudar a analizar las dificultades y deficiencias de los estudiantes, y al analizar las dificultades y deficiencias de los estudiantes, nos estaríamos permitiendo también aquí aplicar la retroalimentación. Entonces, qué interesante es desarrollar esta estrategia de George Polya, considerado como parte de nuestra estrategia para aplicar en la resolución de problemas propuestas en el currículo nacional. Bien, entonces esto es parte de la exposición del método de George Polya. Hemos llegado al final. Agradecerles por su atención y sugerirles que pongan en práctica cada una de las estrategias o métodos que ustedes van conociendo y con ello ir adaptando también a los estudiantes para evitar este malestar que tienen al resolver problemas de matemática. Les dejo aquí la bibliografía. Muchas gracias y les pido también se suscriban a mi canal y compartan esta información para mejorar nuestra práctica docente. Hasta otra oportunidad.